A veces, las respuestas que buscamos en el presente yacen enterradas en los huesos del pasado. Hace unos 5000 años, en la actual Letonia, un hombre joven, en lo que habría sido su mejor momento de vida, se despidió silenciosamente del mundo. Su cuerpo no mostraba señales de violencia ni sufrimiento prolongado. A cientos de kilómetros de ahí, en la Suecia prehistórica, una mujer igualmente joven y saludable compartía el mismo destino. Ninguno de los dos sabía del otro, pero ambos morirían casi al mismo tiempo, víctimas de una amenaza común que, siglos después, se sospecha que contribuyó a desmoronar estructuras enteras de la civilización neolítica. El responsable no dejó huellas visibles, pero su identidad es tristemente familiar. Se trataba de Yersinia pestis, la bacteria responsable de algunas de las epidemias más devastadoras de la historia humana. Aunque su nombre puede sonar desconocido, todos conocemos el horror que causó: la peste negra, la plaga de Justiniano. Episodios oscuros que dejaron a su paso millones de muertos, pero lo que parecía un misterio aislado pronto revelaría algo más profundo. Durante mucho tiempo, se pensó que la peste, aquella gran asesina medieval, no había jugado un papel importante en épocas más antiguas. Pero hoy, algunos científicos están reconsiderando esa historia. Investigaciones recientes sugieren que una antigua epidemia, posiblemente impulsada por Yersinia pestis, pudo haber causado estragos en comunidades humanas hace miles de años, mucho antes de que la Edad Media la hiciera tristemente célebre. Ya se sabía que esta bacteria tenía raíces profundas en el tiempo, con pruebas genéticas que la sitúan entre 7000 y 6000 años atrás, evolucionando a partir de otra especie relacionada, Yersinia pseudotuberculosis. Sin embargo, se creía que durante mucho tiempo no había hecho gran cosa, hasta que empezaron a aparecer pistas inquietantes. En distintos sitios arqueológicos neolíticos se han encontrado restos humanos, docenas de ellos, con rastros de Y. pestis preservados en dientes y huesos del cráneo. Esto indica que la bacteria circulaba activamente en su sangre, y muy probablemente fue la causa directa de su muerte. Cualquiera de las tres formas que puede tomar la peste, la bubónica, la septicémica y la neumónica, es extremadamente letal sin tratamiento, con tasas de mortalidad que pueden alcanzar hasta el 93%. A veces, los hilos de la historia tardan en revelar su patrón completo. Lo que en un principio parecía un detalle menor pronto, comenzó a formar parte de un rompecabezas mucho más inquietante. En otras palabras, aquellos individuos estaban condenados desde el inicio. Sin embargo, el hallazgo no causó demasiada sorpresa entre los investigadores. Al fin y al cabo, las enfermedades infecciosas no eran ninguna novedad para las comunidades humanas del Neolítico. Además de la peste, se han encontrado restos antiguos con señales claras de haber sucumbido a males diversos: tuberculosis, lepra, brucelosis, entre otros. Por ello, los primeros esqueletos con rastros de Yersinia pestis fueron interpretados como parte del paisaje cotidiano de una época sin medicina ni defensas modernas. Pero esa tranquilidad empezó a desmoronarse. Los cuerpos con huellas de peste no aparecían solo en un sitio, surgían aquí y allá, separados por cientos de kilómetros, a lo largo de vastas regiones de Eurasia. Algunos fueron hallados en tumbas familiares, otros en fosas comunes. Y lo más desconcertante fue que las fechas de estos fallecimientos se alineaban de manera inquietante. No se trataba de muertes aisladas en el tiempo, sino de una ola de mortalidad concentrada en un periodo sorprendentemente breve. Aún más desconcertante era la coincidencia con un fenómeno poco comprendido, el llamado declive neolítico, un episodio enigmático ocurrido entre los años 3450 y 3000 a.C., en el cual las poblaciones humanas en muchas regiones de Eurasia descendieron hasta en un 50%. En términos simples, casi 1000 años de crecimiento demográfico, impulsado por el auge de la agricultura, parecían haberse desvanecido en cuestión de generaciones. Y justo en ese momento, volviendo al tema, lo que hacía aún más plausible una pandemia antigua era el contexto en el que se desarrollaban estas sociedades. Ya existían los llamados mega-asentamientos, enormes conglomerados habitacionales que, aunque no eran ciudades en el sentido moderno, albergaba a decenas de miles de personas. Un ejemplo impresionante era Medonetsky, en la actual Ucrania, donde se han identificado restos de hasta 50.000 habitantes y miles de estructuras. Vivir tan cerca unos de otros,
con sistemas sanitarios primitivos y condiciones insalubres, creaba el ambiente perfecto para la propagación de agentes infecciosos como Y. pestis. Además, estas comunidades almacenaban grandes cantidades de grano, lo cual, aunque esencial para sobrevivir, también atraía a roedores y con ellos a sus inquilinos más peligrosos, las pulgas infectadas. En otras palabras, tenían todos los ingredientes para un desastre. Y no es coincidencia que muchos de estos asentamientos colapsan en la misma época. En varios casos, los arqueólogos han encontrado viviendas no solo abandonadas, sino quemadas por completo. Una medida extrema, sin duda, como si los antiguos quisieran asegurarse de que lo que había dentro no saliera jamás. Todo esto llevó a varios grupos de investigadores a replantearse el panorama. Tal vez lo que estaban viendo no era una simple enfermedad habitual, sino una catástrofe silenciosa que había arrasado sociedades enteras. Así, comenzaron a revisar no solo los cuerpos ya identificados con peste, sino también cementerios y restos aún no analizados, buscando respuestas en las capas más profundas de nuestra historia. Pero a medida que los investigadores desenterraban más respuestas, lo que encontraron fue más sombrío de lo que esperaban. Resultó que esta antigua epidemia fue mucho más común de lo que se creía. En un estudio que analizó más de 100 esqueletos provenientes de distintas regiones de Escandinavia, se descubrió que el 17% de los individuos había contraído la peste y había muerto a causa de ella. Y luego vino un hallazgo aún más inquietante, una tumba colectiva que albergaba a una familia entera, formada por 38 personas con vínculos genéticos cercanos. De ellos, 12 dieron positivo a Yersinia pestis, es decir, un 32% aproximadamente. Este porcentaje se acerca a las estimaciones más conservadoras de mortalidad durante pandemias como la peste negra. Lo más trágico es que no se trataba de cualquier tipo de peste. Esta familia, según los análisis, había sido víctima de la variante neumónica, la más rara pero también la más letal. A diferencia de otras formas, esta afecta directamente los pulmones y puede llevar a la muerte en menos de 2 días si no se trata. Aún peor, es la única forma de peste que puede transmitirse de persona a persona a través del aire, cuando se inhalan gotas respiratorias de alguien infectado. Lo que aún no está del todo claro es si esta pandemia se basaba principalmente en la forma neumónica o si era una mezcla de los 3 tipos conocidos: bubónica, septicémica y neumónica. Algunos científicos proponen que todas estaban presentes, ya que ciertos esqueletos antiguos presentan signos de más de una forma de la enfermedad. Existe también un debate interesante. En aquel entonces, la bacteria aún no había desarrollado plenamente la capacidad de sobrevivir dentro del intestino de la pulga, que hoy en día es su principal vehículo. Eso deja abierta la incógnita de cómo se transmitía originalmente, pero lo que realmente rompió las expectativas fue la duración de este brote. Al estudiar los restos de la familia, los investigadores descubrieron que no se trataba de una tragedia limitada a una sola generación. Al contrario, los enterrados representaban al menos 6 generaciones distintas, abarcando un período de aproximadamente 120 años. No todos fueron afectados por igual. Algunas generaciones sufrieron múltiples muertes, mientras que otras apenas se vieron impactadas. Esto llevó a concluir que la peste no fue un evento único, sino que llegó en 3 oleadas distintas. Las 2 primeras parecían relativamente benignas, pero la tercera fue devastadora. Para los investigadores, esa última oleada fue tan catastrófica que por sí sola podría explicar el colapso de varios de los grandes asentamientos que alguna vez florecieron durante el Neolítico. Lo que comenzó como un eco sutil del pasado, terminó revelando un desastre prolongado que dibujó la historia humana en silencio. Si esta peste fue tan letal como se cree, vivir en la Eurasia del Neolítico debió haber sido como enfrentar una pesadilla prolongada. A medida que los asentamientos se desvanecen, también lo hacían las grandes estructuras de piedra que las sociedades antiguas solían construir. Sencillamente, ya no había quien pudiera levantarlas. Y luego, incluso las personas mismas se volvieron escasas, al menos las pacíficas, ya que también aumentaron los indicios de violencia. Se han hallado fosas comunes datadas hace unos 5000 años, que incluyen desde guerreros hasta familias enteras asesinadas. No es sorprendente, en tiempos de crisis sanitarias, el caos social suele escalar. Lo vimos con la peste negra y en pandemias recientes. Cuando la salud falla,
el orden también se tambalea. En conjunto, estos elementos muestran que la vida en ese tiempo era dura, incluso sin considerar otros factores como el clima o los conflictos por recursos. Y aunque no se puede medir con certeza el impacto real de esta antigua pandemia, algunos cálculos estiman que hasta 5 millones de personas podrían haber muerto. Proporcionalmente, eso la haría más mortal que la gripe española de 1918 o incluso la pandemia del VIH, SIDA, un desastre silencioso que quizás transformó el rumbo de la historia mucho antes de que existieran los libros para escribirla. Incluso en los episodios más oscuros de la historia, a veces queda una tenue línea de luz. En este caso, sí se puede llamar consuelo. Es que la cepa de Yersinia pestis que golpeó durante el Neolítico parecía ser menos contagiosa y menos letal que la responsable de la peste negra. Un pequeño alivio en medio del desastre. Pero aun con eso, el llamado declive neolítico dejó una huella tan profunda que en algunas regiones las poblaciones humanas tardaron más de 3000 años en volver a los niveles anteriores. Ahora bien, aunque muchos coinciden en que esta época vio una disminución poblacional significativa, no todos están convencidos de que la peste haya sido la única, o siquiera la principal, causa. Por ejemplo, otro grupo de investigadores que analizó más de 100 restos óseos en Alemania encontró tasas de infección mucho menores, entre 1.5% y 5%. Aunque siguen siendo cifras alarmantes, estos expertos argumentan que no bastan para explicar una caída demográfica tan amplia. Es posible, señalan, que la gravedad del brote variará mucho entre regiones. Algunas pudieron haber sido devastadas, mientras que otras se vieron menos afectadas. Además, algunos científicos sugieren que fue la combinación de varios factores lo que provocó el colapso. Peste, sí, pero también otros males. Entre las ideas más llamativas se encuentra la llamada hipótesis del miedo, que plantea que la violencia de la época fue tan extrema, como muestran otros estudios sobre cuellos de botella genéticos, que las personas se replegaron por temor en grandes asentamientos defensivos. Esto habría generado hacinamiento, baja fertilidad, alta mortalidad y una caída demográfica en espiral. Otra explicación, más tradicional, apunta a la agricultura. Justamente en ese periodo, el clima terrestre empezó a enfriarse, lo que pudo haber arruinado cosechas y provocado hambrunas generalizadas. Paradójicamente, la misma innovación que permitió que florecieran las sociedades neolíticas también pudo haber contribuido a su colapso. Así que al final, lo que queda no es solo la historia de una bacteria o de un colapso poblacional. Es la memoria enterrada de un mundo que cambió sin dejar testigos. El Neolítico fue una época de contradicciones. Mientras el ser humano aprendió a cultivar la tierra, a domesticar animales y a vivir en comunidad, también enfrentaba sus primeras grandes crisis, pandemias, guerras, hambrunas y miedo, todo aquello que aún hoy nos persigue, pero en formas distintas. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente empujó a tantas sociedades al borde del abismo, sí sabemos algo: sobrevivimos. Y en los huesos de quienes no lo lograron está escrita una advertencia silenciosa, pero poderosa, porque la historia no siempre nos habla en voz alta. A veces, susurros de tiempos antiguos son suficientes para recordarnos lo frágil que puede ser la civilización cuando el equilibrio se rompe. Así que la próxima vez que escuches hablar de una plaga, de una migración masiva, de un colapso climático o de un conflicto armado, recuerda, todo eso ya ocurrió antes, y quizá en el fondo seguimos aprendiendo a no repetirlo.